Hola amigos, somos nosotros Familia Otaku. ¿Qué pasó, señores? Tenemos de nuevo a Omar de invitado. Hola, muchas gracias. Vino y se fue. ¿Vieron? Con la misma ropa. La magia Con de la la misma tecnología. ropa, exacto. La magia de la tecnología. Para que piensen que grabamos en el mismo día. Sí, pero no es así, Pero en amigos. realidad sí somos muy puercos, ¿no? Sí, es la única ropa que tenemos siempre. No es cierto. Pero bueno, el tema de este episodio va a ser cañita. No es cierto. Carlos Trejo contra Adame. ¿Quién ganará? El santo contra Los las sellos momias. literarios de Carlos Trejo, volumen 1. ¿Por qué la SEP aceptó que fuera un libro que teníamos que leer en la secundaria? Güey, si ya quieren hacer los No, sonideros ya patrimonio vamos a cultural, ¿tú crees que la SEP no va a ¿Los aceptar sonideros eso? a la güey? bandera? Los ¿Es son en serio? cultura, güey. Sí, güey. Cultura lo sé, popular, güey. Folclore es cultura. No lo sé, güey. Bueno, Me saca mucho de continuamos. pedo llegar a uno y ver a banda así, o no sé, güey. No sé, güey, pero bueno. Hoy vamos a hablar sobre una película que es considerada de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Y es Barbie Fairytopia, ¿no es cierto? Ya estuvo muy gastado ese Sí, chiste. ya está muy quemado. Sí, es Ghost in the Shell. Vamos a hablar de la adaptación, bueno, de anime y la live action que es protagonizada por Scarlett Johansson, ¿no? Empezando de lleno con este tema, ¿qué les parece la película, amigo? Para hacer una introducción y un poco Bueno, sí, acolchonar mis introducción. comentarios. Nótese que no soy ningún experto en Ghost in the Shell o anime en general. Y la película, la original, la vi hace algún tiempo, tengo más fresca la de Scarlett Johansson. la live Y action. de entrada la premisa me parece extremadamente interesante. O sea, un futuro tal vez no muy lejano, no en el sentido de que no son 1000 años o 2000, o sea, Sí, puede ser no. un futuro de 100 años o menos, donde ya existe esta sinergia, ¿no? de humanos con partes biónicas, ¿no? Y cyborgs claro, y ¿no? todo. Y, Tecnológicas, y, sí. y recuerdo las dos como un thriller, ¿no? De acción ambientado en este universo, ¿no? Donde, para empezar está la cuestión moral, ¿no? Y la cuestión de identidad de ellos, quién son, ajá. qué son, qué lugar ¿Qué ocupan en hacemos este y eso? mundo, ¿no? Tal, son personas, ¿no? Tienen derechos, ¿no? Entonces, como tal, o sea, la sola premisa podemos hablar de muchas vertientes, ¿no? Desde los temas de la premisa. Pero la película en general me parece buena, ¿no? Sobre todo muy muy buena la primera. Y la adaptación respetuosa, ¿no? Tratando Dilo. de emular, pero se queda corta como muchas adaptaciones live action de material Sí, original, material. ya sea anime, Bueno, cómics sí, o lo que sea, otras sí, claro. cuestiones, ¿no? Sí, el anime de 1995 es una obra de Sí. arte. Completamente. O sea, hay muchas tomas en que el ritmo de la película, la música es impactante y solamente estás viendo un edificio, ¿no? Por ejemplo, o solamente estás viendo el mundo cyberpunk sin necesariamente que los personajes estén interactuando con él. Te va llevando la película a sumergirte en este mundo, aceptar la premisa de que hay partes robots, hay inteligencia artificial. Ya hablaremos del villano, de este cibercriminal que se conecta a toda la red, Sí. y es una inteligencia artificial omnipresente, muy muy interesante. Los dilemas éticos y morales que hay en el manga, en las películas y en las series, ¿no? Porque pues es un exitazo. Yo creo que sí, concuerdo, sí es de las mejores películas de animación que hay, por lejos. El salto tecnológico que usan todas las herramientas al máximo potencial que tienen, ¿no? Me acuerdo mucho de esta pelea invisible, que es de las más icónicas. Sí, de las mejores. Y la técnica que usan para realizar esa animación es sublime, por decirlo menos. Y como les digo, me quedo mucho con el soundtrack, con el desarrollo. Las partes de acción también son buenísimas. Cuando la protagonista Kusanagi empieza a pelear con los tanques robots, el diseño también de los personajes, de los robots, es único, y creo que eso hace que uno
crea más en este universo y te casas un sumerja. poco más con la película, ¿no? Sí, y pues entramos directo a la trama. Sí, bueno, como ya lo había comentado Omar, la trama es de que aquí hay un personaje que es el personaje principal, que es Major, que es una, pues es como tipo cyborg, que es entre humana, o sea, tiene su mentalidad humana, pero son partes de mecánicas, bueno, de cyborgs y ese tipo de cosas, donde ella lo utilizan como para ir a cazar, pues, para la mafia y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mafia cibernética y todo eso que, pues como el bajo mundo, ¿no? Y dentro de todo este proceso que lleva el ir a cazar, ir a matar o ese tipo de cosas, empieza a tener sus dilemas morales, que es lo que tú decías, de qué somos, para qué estamos creados, cuál es nuestro objetivo y ese tipo de cosas, ¿no? Y la película pues se desarrolla en un mundo pues totalmente cyberpunk, ¿no? Que el cyberpunk es toda esa parte de pues, que los humanos ya están como más fusionados con la tecnología, con partes robóticas, cibernéticas, donde ya están como dependiendo de la tecnología y de toda esa parte. Como Will Smith en Yo Robot, güey. Aunque era un hater ese, ¿no? Ese sí veía a los robots y les pegaba. No confiaba en ellos. Y en cambio aquí conviven los humanos sí, y los robots. Y los robots, sí, o sea, es como una sociedad hasta cierto unida. punto bonita, hasta que llega el titiritero, ¿no? Sí. Este personaje que él sí se asume superior. O sea, él dice, yo no tengo que estar supeditado a las reglas de convivencia de los humanos. Sí. Yo si quiero hago mis cibercrímenes y tal. Y es donde entra esta división policíaca, ¿no? Integrada por la mayor Kusanagi, Sí. Batou, Sí. como mejor amigo de ella. sí. Y el otro, ¿no? El líder que los está guiando, que está como la mente maestra. Sí, que les dice qué hacer y qué no Y hacer. tal cual, es un thriller. Yo creo que tiene mucho de inspiración con Blade Runner. O sea, Sí. si no hubiera existido Blade Runner y el libro, pues, no existiría este mundo. Pero creo que esto No lo sé, lleva a otro nivel. No, sí, claro que No sé, tiene... güey. Es que yo sí difiero en esa parte porque sí, Blade Runner es una obra maestra en el contexto cyberpunk y todo esto, pero yo creo que si no hubiera sido él, hubiera sido Ghost in the Shell lo que hubiera catapultado todo esto. Pero Porque habría Ghost Ghost in in the the Shell Shell- sin el otro. ¿Mande? No. Pero existiría uno sin el otro. Sí, porque Ghost in the Shell se supone, bueno, en las historias estas del bajo mundo de los japoneses, de que esta historia ya llevaba años atrás que ya la tenían hecha. Okay. Lo que hicieron fue que cuando salió Blade Runner fue de, ok, vemos que sí funciona, vamos a sacarla. O sea, te digo, si no hubiera sido una por otra, o sea, si hubiera existido, a lo mejor y Blade Runner fue antes, y bueno, que sí fue antes, pero lo que le ayudó sí fue eso, o sea, que Blade Runner dio como paso a, existe este tipo de mundos y este tipo de cosas, y ok, ahora Y Ghost yo- in the Shell se introduce, que es una introducción magnífica a ese mundo del cyberpunk y todo eso tecnológico que es... Bueno, es Una que joya, la ¿no? O sea, pregunta es es una muy joya. válida. Si no existe Blade Runner, no existe Ghost in the Ghost in the Shell. Shell. Y tal vez si no existe Ghost in the Shell, tal vez no existe Matrix. Por ejemplo. Pues, y bueno, cada sí. uno toma sus vertientes a su Sí, modo. claro, sí. O O sea, sea, estoy de acuerdo que se diferencian mucho Blade Runner en Sí, su aproximamiento sí, ético y moral, ajá. porque ahí sí pues tienes a Harrison Ford cazando a los replicantes Sí. que no los ven como humanos, es Sí, como no, es- una cosa rara Ajá. que no debe estar ahí. En cambio acá sí Ahí hay sí una conviven, convivencia. sí, o sea, sí es una como Y algo la más línea formal. es más, o sea, no es tan clara, ¿no? O sea, que es un humano, que es un robot, que es esta mezcla, Ajá, ¿no? Por sí. ejemplo, de... Un cyborg o sea, y ese tipo de cosas. Digo, Mayor, según yo, Androide. según recuerdo, es más robot que persona, ¿no? O sea, Casi tiene, todo. tiene conciencia, Sí. tiene Sí, sí, personas, Mayor, sí. pero es, o sea, físicamente, o sea, Sí, sí, sí. es Es como es más... más máquina. Ajá, es más... sí, entonces es la como línea, o cyborg. sea, y los villanos y los buenos, o sea, es un poco más, o sea, no están claros de ver, ¿no? En esta cuestión. Ajá, sí. Sí, sobre todo porque el villano puede ser cualquiera, ¿no? O sea, O sea, él estando Sí. desde su base o Sí. desde su centro de operación puede hackear a cualquier cyborg y meterse ahí. Sí, hacer sus fechorías, ¿no? Bueno, Sí, hasta el mal cierto dentro de eso. punto. ¿Qué es lo que hace con la traductora del
de un ministro, ¿no? Me parece. Que, Ajá, sí, que se es apodera ahí como cuando de su empieza conciencia. como ese pedo, ¿no? Ujú. Se mete a su Sí, conciencia. empieza a hacer, pues sí, empieza ahí a mover los hilos para pues, empezar a hacer los Sí, crímenes. sí, sí, y todo para ese empezar a pedo. cometer sus fechorías, Sí, ¿no? sus fechas. Sí, a mí Sí, lo sus que me fechorías. queda de esta obra es un tema muy actual, ¿no? ¿Qué pasa cuando el humano crea algo que es superior a él? Que no Que puede Se le sale de controlar, las no ¿no? manos, puedes güey. Sí, sí, controlar. sí. Es algo incontrolable, ¿no? Pues sí, porque eso es algo en la que vemos película en sí te muchos ponen lados eso, también, ¿no? o sea. Que como el humano lo crea, esa tecnología que al final del día pues les da la vuelta y no lo pueden controlar y es como el dilema de ahora qué hacemos, ¿no? Cómo controlamos todo esto que creamos que ya no sabemos qué hacer. Exacto. Y pues crean ese tipo de personas o como la mayor y ese tipo de cosas que es de Ujú. no podemos, hay que crear algo para combatir lo que ya creamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que al final del día pues en estas como en muchas historias que se maneja el cyberpunk o cosas utópicas manejan eso, ¿no? Donde es de pues ya se creó eso y ahora hay que pues enfrentarlo, ¿no? Que lo vemos un poco también en la película de Akira, ¿no? Que ahí no crean como tal los humanos con poderes, pero pues es algo que se da de la naturaleza. Y de todos modos también se les va de Ajá, las y manos. se les va de o las sea, manos por tratar de saber qué es lo que pasa o tratar de controlarlo, se les va de las manos y se hace pues explotan, ¿no? Pero aquí es eso, ¿no? Como alguien con pues, conciencia propia, se podría decir, una máquina con conciencia propia puede, pues bueno, para empezar desarrolla eso y después empieza a cometer el mal, ¿no? Y ahora hay que combatirlo con ese tipo de cosas que al final del día, pues, le sale como de pues, el tiro por la culata, ¿no? Porque la mayor también tiene esos dilemas, ¿no? De qué soy, o sea, para Ujú. qué estoy hecha, Sí, sí, sí. qué sigue, ¿no? O sea, solo hago esto porque me dicen que lo tengo que hacer, pero y eso es entendible y es normal pasa, porque no? pues, al final de cuentas eres... pues todas las personas luego se Semi-humano, preguntan ¿no? eso, ¿no? Sí. O sea, Entonces, pero consciente, o sea, digamos. es lo que te digo, porque, o sea, eres semi-humano, porque al final de cuentas, pues si fueras una máquina completamente, pues no tienes ese dilema. Sí, como humano Terminator. o incluso podría comentar más allá de un humano. No sé, esta ente no está limitada por las cuestiones físicas que uno Es una sí. limitante Sí, 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 humana, No, por eso o sí. sea, no necesita dormir, no necesita comer, no necesita cagar, no necesita, o sea, digamos, o sea, es como una evolución rara, ¿no? necesita energía, pues, Sí, ¿no? exacto, pero no sí. necesita Pero pues ya nada más mucho te enchufas un ratito Sí, y... claro, digo, o de solecito, ¿no? Sí, sí, no sí, me sacas queda tus claro celdas, esto. tu pecho Sí, así. pues, ¿no? Celdas Cámara. solares, Un ratito en Vámonos. la azotea, ¿no? De ahí, ¿no? Tan ¿Qué andas? Me ando cargando. Mientras no hagan lo que literal, hizo, me mientras ando no hagan lo cargando. que hizo Thanos, güey, en la azotea, todo está bien, güey. ¿Qué hizo Thanos en la azotea? No suban a la azotea. No quieres ver lo que hizo. No, pero justo ese es justo esa Venga, pregunta es la premisa principal de Ghost in the Shell, ¿no? El fantasma en el caparazón. Que si lo ves literal, este ghost, este fantasma, es el alma, o sea, es la La representación de la conciencia. conciencia. Sí, sí, sí. Y justo es definir hasta dónde está ese límite, o sea, porque aquí en este mundo la conciencia está separada y después la pueden implantar a otro Sí, cuerpo. a otro cuerpo. ¿No? Que en cierto momento pasa con la mayor, Ajá. ¿no? Ujú. Destrozan su Sí, cuerpo a tal sí, grado sí. que Que ya es irreparable. es irreparable y la trasladan a otro cuerpo más pequeño. Destrozan el cascarón, pero no el fantasma. Sí, En ese sentido. sí, que es una pregunta que el humano se ha preguntado desde los albores de la humanidad, ¿no? Que Es como cuando en que el centro es- te dicen, que es la "No, pero sale más personalidad, fácil comprar el otro, alma y güey". ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿qué significa? ¿Cómo defines la identidad? Sí, no, es como cuando en el centro te dicen, "Nah, te sale más fácil comprar otro, carnal, ya". Sí, tal Va, cual. va, va. Dámelo, ¿en cuánto lo tienes? No, es cierto. Pero sí, bueno, aquí Sí, entonces también el tema es más complejo porque no es solo definir la identidad de una persona, sino definir de una máquina, ¿no? Porque también empiezan a adoptar personalidad, Sí, empiezan a ocupar ese cascarón, que si ya está muy dañado lo cambias, pero aún así ya se mantiene la personalidad del titiritero, de Kusanagi, y entonces se vuelve más difícil erradicar, porque no tendrían por qué erradicarlos, pues, o sea, de cierta manera, si ya están existiendo y están aprendiendo y están colaborando, pues ellos sienten que tienen un lugar en el mundo. Sí, claro, hay muchos, Su o sea, buena parte de la participación, ¿no? premisa es la búsqueda de los personajes, ¿no? Principales, el antagonista, ¿no? Y la protagonista, de cuál es su lugar en este mundo, ¿no? O sea, lo que decía Saúl, ¿no?
¿no? Primero no se cuestiona, no es como, existo, no estoy y tengo que hacer esto porque me dijeron, ¿no? Tal. Y después es como, a ver, ¿no? O sea, en realidad tengo que hacer esto porque me lo dijeron, no puedo hacer otra cosa, no puedo tomar mis propias decisiones. Sí. Y el otro es, como decía Gibran, o sea, muy rápido se da cuenta de que no necesita estar atado, supeditado a nada ni nadie, ¿no? Y él mismo puede empezar a tomar control, o sea, en el fondo de todo, ¿no? O sea, si estamos en un mundo extremadamente dependiente de la tecnología, ¿no? Incluso más del de hoy, ¿no? Pues, controlando esa tecnología, pues básicamente controlas al mundo. Sí, tienes el mundo en tu Claro, mano, ajá. ¿no? Sí, ¿no? Que pues como se vería como, no sé, es muy utópico, ¿no? Porque como lo dijiste, ¿no? O sea, es un mundo que ya está, pues se basa en tecnología, ¿no? O sea, Sí, ya y no no puedes está tan vivir lejano. sin eso, ¿no? Y lo vemos ahorita, ¿no? O sea, casi como tío. No, es que los chavos ya están en el celular todo el día. Están viendo al chavo todo el día en el celular. Pero así va a pasar. Tú le ¿no? das un Como iPad dicen. y ya con Sí, eso, ya ¿eh? con eso el niño aprende. Pero así pasa, ¿no? Lo vemos poco a poco ahorita que toda la gente está en el celular y que tal si el día de mañana te conectan un celular al cuerpo y ya, ¿no? Pero más allá, o sea, Pero ya no sería tan divertido, ¿no crees? pues, digo, sería... Es humano. O sea, hay un costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué tan necesario es hoy en día que en lugar de poner mi celular en mi mano, que mi mano sea el celular, ¿no? O sea, Exacto, digo, güey, o sea, siempre estás así, mejor ves tu mano. Güey. no sé, o sea, pero en realidad necesito hacer esa operación. Pero de los ojos, no creo que fuera como este, muy funcional, ¿no? No, por eso. O sea, Directo o sea, en los ojos, que la interfaz esté en tus ándale, ojos. Y ya pero yo no sé tengas si me realidad operaría aumentada. para tenerlo en los ojos Sí, cuando lo puedo no. tener aquí, ¿no? Sí, En la mano. bueno. Bueno, pero ya Pero- salió este implante cerebral de Elon Musk, donde no pasa nada, ya vas a tener todo en el cerebro. Sí, esa es Las la- interfaces cerebro-máquina es una tendencia tecnológica que aquí en esta película se aborda como una realidad. Ahorita Lo va- todavía lo estamos lo va a debatiendo. hacer, Sí, no, yo todavía creo no que lo estamos va a tan hacer. cabrones, Digo, güey, pero hay ciertos pasos hacia allá, ¿no? O sea, digo, hay las prótesis 3D, ¿no? Que tenemos, Sí. que cada vez son más eficientes, más costo efectivas, más accesibles. Y digo, Las imprimes en tu casa. el caso, por ejemplo, de Oscar Pistorius, ¿no? De una persona sí. sin piernas que llegó a jugar los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. El deporte a su máxima expresión, ¿no? Para una persona sin piernas. Sí. Entonces eso, si lo hubieras dicho hace 50 años, Te hubieran ¿no? La dicho, gente se "Ajá". hubiera reído de ti. Sí, ¿no? O sea, te sería- hubieran quemado, ¿no? Por sin hereje. piernas, hubieran ese dicho, cabrón, ¿cómo ¿cómo alguien ese sin güey para piernas? correr en la Olimpiada? O sea, güey, Me estás no, mamando. güey, o sea, sería absolutamente increíble. Y no solo eso, o sea, hoy ya tenemos órganos artificiales. Sí. No sé, digo, no son todavía accesibles, no son prototipos, están es Sí, una o sea, línea de sí. desarrollo. Pero, o sea, O sea, ya pero vamos se están- encaminados. Pero o sea, ya se hay, están ya hay desarrollando, tecnología, o sea, ya los están desarrollo que se está desarrollando para allá. ya. Entonces, no es tan inverosímil como cuando salió la premisa que podamos llegar a un mundo distópico similar a ese, ¿no? Todavía más dependiente de la tecnología y donde la tecnología y el ser humano se unen mucho más allá de lo que estamos hoy en Sí, día. claro, pero es como, o sea, retomando lo que acaba de decir de cómo hace tiempo de pues, 50 años decías, ¿cómo puede pasar eso, no? O sea, cómo una persona sin piernas va a estar en los Juegos Olímpicos Ujú. y cómo películas de este tipo, que ya viejitas, toman esta parte Sí, que todos exacto. decían, eso no va a pasar y ya estamos más allá que, estamos más para allá que acá, ¿no? Sí, Que ya estamos dependiendo de toda esta parte tecnológica, que al final del día yo creo que pues sí va a pasar, ¿no? O sea, no sabemos si en 100, 200, 300 años, pero Pero bueno, también, pasar, también es yo digo inverosímil, que, yo digo que depende de la tecnología quien quiere, ¿no? O sea, porque al final de cuentas hay lugares, comunidades, ciertos bueno, países pero eso ya son que no- cuestiones distintas, o sea, Pero una cosa es que no tengan acceso y otra cosa es que Ajá, no quieran que tener no No, o acceso. sea, pero no existe. hay personas que también, o sea, hay personas que pueden tener el acceso, pero también lo rechazan. Digo, hoy en ¿Estás día de sí acuerdo? hay retiros incluso claro. y la gente paga mucho dinero para desconectarse de la tecnología, ¿no? Y eso que suena contraintuitivo, ¿no? O sea, Sí. pasamos siglos desarrollando esta tecnología para que sea Para cómoda que para después- ti y después para que alguien pague para alejarse de la Ajá, tecnología. sí. Digo, pero es lo que algún porcentaje de la población está buscando, ¿no? Y que también es de cierta forma saludable, o sea, en realidad, o sea, digo, nuestro cerebro y nuestra evolución no necesariamente está desarrollada para tener toda la información del Sí, mundo en la claro. palma de tu mano. No es algo nuevo, estamos explorando territorio desconocido como tal. Sí, Digo, y vemos trastornos
en niños, ¿no? Que hay gente que se suicida por redes sociales y que, o sea, digamos, es complicado, o sea, es complejo, ¿no? En realidad Que ya no andan sabemos parando todo niños en el... las escuelas y todo este pedo. Es que está... digo, o sea, manifestaciones extremas de cuestiones culturales y mucho de ello es tecnológico, ¿no? O sea, el acceso a tecnología, el acceso a poder comunicarte y leer manifiestos neonazis o nada, no sé. Sí. O sea, Sí. digo, la tecnología es fantástica, ¿no? Y nos acerca entre la Pero gente. es un arma de doble filo. Pero exacto, Pero sí es como es lo una vemos en herramienta. una película, o sea, de qué manera la vas a utilizar, ¿no? Si para Exactamente. para hacer bien o para hacer mal, ya es dependiendo de cada quien, Sí. ¿sabes? O sea, Porque la es tecnología como tal no te dice qué hacer, ¿no? Es una herramienta. es una Sí, no, ya herramienta, tú sí, decides qué es ya- lo que... Ya después la decisión, la cuestión moral, Ya la bajo- brújula, sí, lo que te es iba a una decir, decisión bajo- particular. bajo lo que tú tengas en tu cabeza y lo que como te hayas educado, la diferencia es, pues sí, tu ética y todo eso ya depende de cómo lo vas a utilizar, o sea, si lo vas a utilizar para hacer bien, para hacer mal, pues ya dependiendo de cada persona, ¿no? De Sí, claro, pues, todo lo que tengan desde ahí. la pregunta fundamental, ¿no? Del bien y mal. O sea, digo, para el villano de la trama, que no me acuerdo cómo se llama, Puppet el Master. Puppet Master, sí, el Master of Puppets. Pero- Master of Puppets, sí. sí. Me voy a acordar por la Sí, canción. Master Puppet, sí. Digo, seguramente o sea, no era malo lo que estaba haciendo, ¿no? Era como la consecución lógica de la adquisición de tal poder, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí. o sea, digamos, ya tengo la facultad de hacer esto, pues sería tal vez hasta inmoral no hacerlo, ¿no? Si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Sí, alguien Yo más, tengo la sí. facultad de hacerlo, o sea, Pues lo voy a ¿por qué hacer. no? Por ello, ¿Por qué no hacerlo? O ¿Por sea, qué no hacerme famoso yo, no? Así como nosotros no lo vemos a él como un humano, ¿no? Como un igual, lo vemos como semi-humano o una inteligencia, ¿no? Rara. O sea, probablemente la visión de esta ente hacia el resto de las personas es la misma. ¿no? Es lo O sea, mismo, sí. estos no son igual a mí, son menos que yo, ¿no? Como tal, o sea, no tengo por qué ceñirme a sus reglas, no tengo por qué respetar su vida, Sí, ¿no? Sus claro, deseos. sí, no tal. somos iguales. O sea, es un tema de control y de poder, ¿no? Y yo tengo el poder y estas personas no. Entonces, ¿no? Voy a ejercerlo como tal. Pues, sí, Y justo eso que Al final del dices, día, sí. en Tienes la razón. película creo que es una pregunta que abordan muy bien de cómo se puede propagar una inteligencia artificial cuando no tiene órganos reproductivos. ¿No? Al final, cuando el Puppet Master le dice a Kusanagi, oye, pues hay que juntarnos, pues, vamos a hacer una entidad. Siento que es el paso lógico evolutivo de estas conciencias máquinas de inteligencia artificial, de cómo podrían Propagarse, crecer, ¿no? Sí, propagarse. sí. ¿Cuál es el Desarrollarse. siguiente paso? Pues, o Sí. sea, si ya saben todo lo que hay que saber, pero desde una perspectiva y la otra sabe todo lo que hay que saber desde su perspectiva, pues es lo que le pide, ¿no? Al final de, pues, vamos a juntar conciencias. Y Kusanagi acepta y al final se queda ella con el Puppet Master dentro de ella. Sí, lo asimila. Como Y, lo hacen una y comunidad. también funciona para la humanidad porque es una forma de mitigar todas las fechorías que estaba haciendo Puppet Master. Sí. Creo que lo aceptan y dicen, ok, ya ahora tenemos a Kusanagi 2.0, ¿no? Sí, No hay sí. pedo. Está como controlado, ¿no? Como que lo ven de esa manera, ¿no? Ya lo tenemos controlado en cierta manera, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, la mayor, pues, tiene su... Pues como controlaban más a ella, ¿no? En esa parte. Sí, pero está controlado porque ella decide atenerse y Entonces, ceñirse sí. a esos códigos morales. Sí, Ella claro. bien podría decir no y basta y Sí, está no, aquí o sea, y no habría poder, no habría facultad Que la Para pudiera detener, para detener, detenerla. que la pudiera como tal, detener. o sea, Sí, pero es como lo que mencionabas tú hace rato, ¿no? O sea, pueden tener esa parte de, pues es que no somos iguales, tú eres un humano completamente, yo soy un híbrido, si lo quieren ver así, ujú. y pues no somos iguales, y por ese hecho yo voy a hacer esto porque para mí esto es correcto o está bien, para mí, no sé, especie, no sé cómo llamarlo, o Sí, algo es así, algo nuevo. ¿no? como tal. Pero al fin y al cabo ya, como dices tú, o sea, se rige bajo las mismas reglas que todos los demás, ¿no? Dice, Ujú. yo, o sea, con las facultades que pueda tener, pues, Ujú. estoy de acuerdo con esto y me voy a regir así. Por eso funcionan, al final, bueno, pues, termina funcionando así, ¿no? Porque es algo que, pues, para ella es como más fácil, o es lo que siempre ha tenido, o siempre ha vivido así. Podría ser, ¿no? Pero, no sé, la película es bastante extensa en el sentido que te abordan muchísimos temas en una sola película.
por eso es considerada una de las mejores películas de animación de la historia. O sea, no es de los 90, no de, o sea, de la historia. de la historia. Sí, sí. De la historia, porque tocan temas que en ese entonces películas no tocaban. Y ahorita pues ya lo vemos, ¿no? Y que eran En temas muchos lados. hasta cierto punto, pues tabú, por así decirlo, ¿no? Pues sí, porque Pues no sé si tabú, pero poco explorados, ¿no? O sí, sea, claro, o sea, no se ponían en la mesa como tal, ¿no? No existían en el imaginario colectivo como hoy sí, ¿no? Que ya están los chips y ya están o sea, ya tenemos la tecnología, ya está mucho más al alcance pensar en ese tipo de cuestiones. En aquel tiempo, o sea, estos eran pioneros, ¿no? Sí, en ese claro. tipo de discusiones. sí, porque al final del día, pues como dices tú, la tecnología no avanzaba tanto y decían, pues eso no va a pasar, o como que no Artificial, veían, pues, como que no veían es una ya, calculadora, ¿no? La Sí, inteligencia sí, artificial. sí, o sea, le pongo así, de- me de- suma 2 más 2, ¿no? Tetris, ¿no? o sea, Lo más inteligente. Pues en el 95 que había. No, Ya había, Super ya Nintendo. estaba en Super tal Nintendo, vez, ¿no? Bowser, Ya había el 64. Bowser ya era. Sí, Bowser Sí, ya era sí. el villano a vencer. Sí. ¿no? Sí, salió en el 94, creo, ¿no? sí. Bueno, sí, ya estaba el 64, Sí, creo. sí, sí. O sea, ya tecnología, pero no había, o sea, no era, veías la consola y decías, está bonita la tecnología, pero que Sí, veas una no, película pero, donde o sea, te ponen humanos con partes de robot, o sea, un híbrido entre humano y máquina que dices, caray, eso no va a pasar, apenas tengo en control, quién sabe cuándo vaya a pasar, que como ya lo dijiste, ya lo platicamos, va a pasar en algún momento. Pero pues son temas que no se tocaban en ese entonces, o sea, nadie lo hacía, o si lo hacían eran pocas personas, pocos directores, pocas historias que decían, pues vamos a ver esto, vamos a hacerlo. Y al final del día, pues ahorita ya lo vemos, ¿no? O sea, juegos que han tocado ya este tema así, el esperadísimo juego Cyberpunk, Ujú. este 2077, que dices, ok, ¿no? O sea, va a terminar siendo un juegazo que te va a abarcar eso, ¿no? Donde, pues hasta sale Keanu Reeves, ¿no? Keanu Reeves puede hacer lo que quiera. ¿no? Y como lo dijiste, o sea, Matrix te toma esa parte, ¿no? De cómo todos están conectados a Sí, la... yo creo una que Matrix inteligencia, no ¿no? O sea, existiría si no existe esta película. O sea, los Wachowski mismos han dicho, o las Wachowski mismas han dicho Ahora que ya las Wachowski. Les, para que no... Sí, Para sí, que que Les les Wachowski, parece sí, muy, muy buena y que sí fue una inspiración. Y toma su rumbo diferente. claro, tal o sea, vez su menos perspectiva, introspectivo. a su perspectiva, ¿no? O sea, Sí, tal vez menos filosófico, tal vez menos los debates morales y más acción. Y no quiere decir que Ghost in the Shell no tenga acción, está llena de está acción. llena de Sí, no, acción, completamente. Y todas aún las- así las tiene secuencias son pequeñas buenas. pausas, sí, tiene pequeñas pausas donde Kusanagi misma se pregunta qué es la belleza para mí. La belleza para mí es lo mismo que la belleza para los humanos, Ajá. qué es la poesía, o sea, Está como muy... La película es muy Sí, sí. equilibrada, ¿sabes? O sea, tiene esta parte de acción en la cual las peleas cuando están invisibles dices, órale, qué sí, loco, ¿no? O desde sea, el principio que esa muestra el secuencia de acción, camuflaje a esa es- secuencia de acción, o sea, que pues la escena misma, ¿no? Cuando se avienta así como Assassin's Sí. Creed, Ujú. Sí. que se empieza a ser invisible, que ahorita retomando la película live action, esa parte sí me gustó en la película live action. Que fue de Scarlett copia Johansson. fiel. Sí, o sea, Sí, las es escenas una de serie acción así están bien como tal, desarrolladas en lo de que dices, Scarlett. órale, ¿no? O sea, pues, está bien chido, ¿no? Aparte es Scarlett, entonces, Ah, bueno. pues, sí. Yo me quedo con la del 95. No he No, visto la totalmente. nueva y no planeo verla nunca en mi vida. Pero bueno, un punto del que sí, Este, del que sí se puede Está opinar muy en la cabrón. mesa, habiéndola o no visto, y que fue un tema que salió y fue en mainstream cuando se anunció el casting de Scarlett sobre esta película, el tema de la apropiación cultural, ¿no? O sea, ¿qué ven ustedes? O sea, decían, oye, habiendo tantas actrices, ¿no? Japonesas, ¿por qué tenía que ser Scarlett? Tal. ¿Ustedes creen que este tema es relevante? ¿No vale la pena? Pues es ¿No que es yo es creo relevante? que fue relevante en la parte que, bueno, es que yo estoy más como en esa parte de la Ujú. cultura japonesa. Es como todo, ¿no? El cine lo hemos platicado muchas veces, muchos temas que ya está muy en esta parte como muy, llamarlo occidental, o sea, ya es para el mercado occidental, Ujú. que de esa manera, pues lo vemos, ¿no? O sea, mucha gente que no ve o que considera que el anime es para niños, que nunca ha sido así, o sea, el anime salió realmente para personas, pues, adolescentes y adultos, ya Ujú. después se hicieron historias para niños, Ujú. pues, vieron que era un mercado mucho más fuerte, Claro. pues mucha gente sigue teniendo esa creencia que el anime es para niños o que es Sí, para caricaturas, ajá, ¿no? sí, Sí, mira, exacto. están caricaturas Y de hecho- y de hay hecho, historias, sí, o sea- hay historias tan complejas como Ghost in the Shell, Akira no se diga que
pues mucha gente, Evangelion, ¿no? No se diga, o sea, compleja, obras de máster, filosófica. obras maestras que no son para niños, o sea, y que muchas veces ni la gente adulta las termina entendiendo, ¿sabes? Sí, o sea, que dice, no entendí nada. Y hasta la fecha O sea, lo hablando- sigues viendo, porque hasta la fecha todavía hay muchísima gente que sigue llamando caricaturas al anime. Sí, que realmente no es así, o sea, lo bueno es de que gracias a pues toda esta parte de importar y exportar pues materiales de todos los países, te das cuenta que no es así, ¿no? O sea, ya la gente está más abierta a esa parte, pero si es una parte, la parte medular de en que Scarlett Johansson estuviera como el personaje principal, fue algo meramente de mercado, para llamar la atención, que al fin y al cabo, Sí. pues quieras o no estaba de moda, es malo decirlo, suena feo decirlo que Scarlett Johansson estaba de moda, Sigue Porque estando. está- Viene Black Widow. pero Sí. eso fue estar de moda por Avengers, ¿sabes? O sea, que Sí, muchos pero sigue que estando empezaron por- a ver las películas de Sí, Scarlett. pero Scarlett por- era Scarlett antes de Avengers. Sí, claro, ¿no? o sea, Pero- nosotros que, bueno, yo considero que nosotros que hemos visto películas Perdidos en Tokio, de las primeras películas de Scarlett Johansson, Sí. Match Point, o sea, muchísimas películas que son mucho antes de el universo de Marvel, pero mucha gente igual no conocía ciertos La actores. chica de la perla. Ah, cierto. De los aretitos también. O sea, mucha gente que no conocía, pues sí, muchos actores, ¿no? O sea, como por ejemplo, un ejemplo burdo sería Chris Evans o Robert Downey Jr., ¿no? El mismo Robert Downey Jr. que ya siendo grande ya se hizo súper ultra famoso, Sí, sí. que dices, ok, ¿no? O sea, pero sí yo creo que yo creo que para personas que sabíamos o conocíamos la historia o el anime original, la película original o el manga original, sí fue un mal movimiento para la película que estuviera Scarlett Johansson. Hubieran puesto una persona, o sea, una chica japonesa para que realmente fuera más fiel o... Ajá. al material O sea, original. sí, a lo pero mejor hubiera sido lo tenido mismo. la misma relevancia, güey. Pero es que al final del día la película live action no tuvo relevancia, güey. O sea, era la misma tirada. O sea, si te le apostabas a Scarlett Johansson para jalar más gente, que no lo hizo, iba a ser lo mismo que pusieras a, no sé, es que no quiero decir nombres porque nadie conoce a las actrices japonesas, pero una actriz japonesa, Sí. que sea así, ¿no? O sea, por ejemplo, la película de Tokyo Blues, que se hizo muy famosa, la live action, del libro de Murakami, pues porque realmente pusieron personas que eran japonesas, o sea, Sí, fue sí, una sí. o sea, fue una historia caracterización, basada en Japón y sí. es así. Malo si hubieran puesto vive en Japón y pones un americano, Y un pone a Keanu inglés. Reeves, güey. Sí, o sea, ese tipo de cosas que dices así, ¿no? Y la película se desarrolla en un Japón pues, tecnológico. O sea, 2029. Sí, porque incluso en la película... 10 años después de Akira. ¿Y sí? En la película conoce a su mamá, ¿no? Si no mal recuerdo. Y Ajá. se ve raro cuando Scarlett, ¿no? Conoce a su mamá, Ajá, que es así japonesa. como de, y ella, Es que, ¿por qué tú eres así, O sea, Ana? Ajá. Ajá. Digo, o sea, no Sí, lo sí, tocan sí. ahí, pero digo, es un poco disonante, ¿no? Y sí, o sea, te saca un poco del ambiente, Del del contexto, entorno, del ajá, contexto. Cuando, como dices, es totalmente innecesario. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la selección de Scarlett obedece a fuerzas de mercado, ¿no? Sí, claro. Digo, es una O sea, sí, inversión, así no se es una maneja. película y querían que jalara dinero. Entonces, pues, ¿no? una actriz de ese calibre que no está en blockbusters y está en películas indie, está en películas de culto. Está en y todos lados. Es Scarlett extremadamente Johansson está en todos versátil y lados. Scarlett, ¿no? Puede hacer lo que sea y lo va a hacer bien. Cabrón, sí. Pero sí, es eso, ¿no? Atraer a una audiencia occidental a esta obra, ¿no? Al costo de la gente que ya conocía la obra, ¿no? Que Sí, de todos como- modos iba a verla. Pues sí. O sea, digo, es un trade-off, ¿no? Es unas por otras, ¿no? Pero Sí. es una decisión corporativa. Sí, al fin y al cabo, sí. Estoy de acuerdo en O sea, eso. es una decisión que yo creo que fue algo malo. Yo en lo particular sí me emocioné cuando dije, mira Scarlett Johansson, porque pues es una cara conocida, ¿no? Claro. Y yo pensé eso de, ojalá la gente la vea. No, nunca pasó. Sí, O sea, no. sí fue así como de, yo la vi y dije, está buena la película, yo no la odio. Porque, pues no, o sea, por ejemplo, hay cosas que en el anime, bueno, en la película del 95, la parte esta de cuando están las geishas, cuando lo ves en la película live action, son unas geishas que se ven bien chingonas, o sea, las Sí, geishas robots, Sí, dices, sí. cabrón, o sea... Sí, las escenas de acción, Siempre los te efectos imaginas- están muy bien logrados. Sí, en la o sea, película yo por live ejemplo, action. ahorita que con el rumor que hay de que Akira también va a ser un live action, yo sí me quiero imaginar cómo chingados van a hacer los testículos gigantes chingados van a hacer en live action, estos güey. escrotos gigantes en el live ¿Tú no lo has visto, verdad? No, no he visto. Ve Akira es
la considerada la mejor película de anime de la historia. Así la consideraron. Es una joya. Vela y lo platicamos fuera de cámaras, porque ya hablamos de ella. Y ve lo que... O sea, es una película muy, muy cabrona. Pero, o sea, en este tipo de cosas, a mí me impactó como... Cuando vi la película dije, órale, sí estaría chido verlas en la vida real, como cómo se podrían ver en la vida real esas geishas. Y la vi y dije, cabrón, sí está chido, o sea, Sí, secuencias de pelea, o sea, la Hay misma cosas que sí secuencia lograron cuando muy están con el traje invisible y así dices, Está muy cabrón, bien sí logrado. está muy chida. Y La la del tanque ambientación, o sea, cómo pasaron a hacer el anime, lo pasaron a la película live action igualito, o sea, toda la parte de atrás de los edificios es igualito. Sí, algunas son Y dices, escena por sí, escena. sí, o sea, exacto, o sea, es sí. lo mismo, nada más que pues, obviamente live action, dices, cabrón, o sea, ese tipo de cosas de la película live action son las que me agradaron un chingo. Sí, están bien logradas. Pero sí hay cosas que es lo que dijiste tú, o sea, cuando conoces a su mamá sí me quedé así como de, caray. Bueno, pues yo lo único que pensé, dije, ojalá termine rápido para seguir viendo Sí. la película, porque... Sí, pero eso te saca de contexto, Ajá. ¿no? Sí. Como dices tú, más si ya viste pues, lo original, El material original. que sí. aquí también hay un caso muy muy raro, porque todos pensarían que con una película así de anime, Ghost in the Shell, la serie no es tan buena y la Ghost in the Shell 2 tampoco es tan buena. O sea, se vieron demasiado ambiciosos, no sé, creo que no la han visto en la 2 ni la No, serie. creo que no. Ni la serie ni la Pero dos. está... Los o sea, videojuegos estaban muy buenos. sí, no porque sé, estaban ¿Para ambientados, o sea, qué todo era plataforma ambientado. salió? Salió parece que para PlayStation. Para Play, uno salió para 64. Ajá. Pero pues igual, o sea, en ese entonces igual salían juegos, por ejemplo, juegos de Evangelion que salieron para Play 2 y ese tipo de Sí. cosas que Sí, dices, también ya ves cabrón. lo que comentábamos, los videojuegos de Akira De también. Akira, que no, sí, que no casi tuvieron nadie como conoce. tanto Pero, o sea, La ese tipo, difusión. ajá, pero los videojuegos de Ghost in the Shell se basan se puede decir que en la historia más popular, que es la película. O sea, prácticamente es eso, por eso pues, están bien chidos, pero si quieres expandir un universo que te bases en una sola película y ese sea tu éxito, pues está medio difícil. Sí, está muy difícil. Porque pues creo que sin temor a equivocarme, creo que son como 10 tomos de Ghost in the Shell en manga que sí están bien densos, o sea, en esta parte del manga está bien denso porque te manejan un chingo de cosas distintas, o sea, la película es súper bien hecha porque te maneja los puntos y es lo que yo me refería hace rato, está equilibrada perfectamente, o sea, los dilemas morales, la tecnología, las peleas, todo está perfecto y te entregan un producto 100% entretenido. Ujú. Que pues a mí siempre me entretuvo, todo el tiempo que está la película me entretiene, o sea, es un peliculón, pero pues... Sí, que aparte también te sumerges por mucho morbo, ¿no? Por el morbo de ver este universo cyberpunk. Eso es lo que también te hace como adentrarte un poquito más en ese Yo pedo, creo ¿no? que- O sea, el yo que creo que te ahorita cases sí. un poco más con la Yo película, creo que ahorita ¿no? sí, yo creo que si en algún momento Cinépolis o alguna cadena de cines la sacara en este momento, mucha gente la iría a ver, o sea, la película original. Sí. Claro, O sea, sí. porque ya ahorita hay un chingo de contenido de Cyberpunk, ya sea libros, cómics, videojuegos, No, pero como bien películas, y es mencionaban, así. el universo de Ghost in the Shell se expande en otra película, Sí, en otra película, en otras dos series, Sí, dices, donde ya abordan un poco más a otros personajes, Ajá. a la misma Kusanagi tal vez ya la relegan un poco. sí, en porque ya es como algunos- más, o sea, en las dos pues ya está como más grande entre comillas, ¿no? Porque ya está quedando como ciertamente obsoleta, porque obviamente pues la tecnología sigue avanzando en todos lados, ¿no? Todo avanza, todo va para adelante y ella va quedando así y se queda como de, pues te vamos a ir a pedir consejos a ti, porque tú eres la que pasó todo esto y eres la que tienes más fresco este tipo de conflictos y esas cosas, ¿no? Sí, es un universo muy, muy rico donde se puede... Da para mucho, Da ¿no? para mucho, pues. Ahí a mí... Yo, ¿por qué no veré nunca la de Scarlett? Es porque es una copia, a mi parecer, malograda de un material original bien logrado. Pero Entonces, o sea, no, si te yo pones preferiría a eso, comparar, güey. Yo sí si te preferiría pones a eso comparar muchas veces. Por si ejemplo, te pones a Dragon comparar Ball el live Evolution. action de Stop, güey, no es una copia, otra vez lo La explotó. alarma de coronavirus otra Sí, vez. güey, la alarma del coronavirus otra vez, No, güey. coronavirus. ¿Sigues aquí, güey? No, güey, pero si te pones a comparar el live action de Ghost in the Shell con otros live action como Shingeki no Kyojin, Dragon Ball,
Avatar, todo esto, o sea, es un live action muy bien logrado. Eso es a lo que yo me refería. Yo prefiero un live action que realmente sea Que sea una fiel. copia o una copia literal Lo más fiel, ajá, sí. que una Que es lo que se pinche- rescata al final, ¿no? que, Sí, exacto, como exacto. dices tú, o sea, un pinche Dragon Ball Evolución o estas pinches películas mal hechas de Death Note, las primeras, que Exacto. literalmente quisieron La copiarlo. última también está muy mala. ¿Cuál? La de La de Netflix. Netflix. Ah, es que no, esa no la vi. Ah, ¿no? O sea, Qué bueno. No lo hagas, güey. Qué bueno. No Qué lo bueno hagas. que no la he Estás visto, bien, te lo estás juro. bien, O sea, así. yo vi. Full Metal de yo Netflix, necesito, ¿qué tampoco les la vi. pareció? O sea, ¿No la vieron? tomando esa parte de las live action, o sea, las adaptaciones live action, que ya lo habíamos tocado, ¿no? O sea, en otros capítulos anteriores. No, esa es la barba de Jason Momoa. Perdón, es que como dijiste, ya lo habíamos tocado, dije, bueno, va. O sea, hay películas o animes que están adaptados así, por ejemplo, Rurouni Kenshin, Samurai X, las live action son muy buenas, güey, o sea, Sí, son muy muy buenas. fieles. No los he visto. Los voy a ver. Sí, son muy buenas. Esa, por ejemplo, las de Shingeki no Kyojin no son tan buenas. O sea, las vieron la gente Tratan de por... ser fieles. Ajá, y tratan, o sea, y los titanes se ven chidos, Sí, o se sea, ven los ves y dices, bastante ah, logrados. cabrón, se ven chidos. Sí, pero no. Pero al final Hasta del que día se no mueven son- mucho, ¿no? Exacto, Ya se ven sí, como ya botargas. se ven así ¿no? como de... Ajá, o sea, Sí. por ejemplo, ves el Godzilla anime 2000. cuando corren así bien locos. Ándale. Ves el anime que corren así bien locos y dices, ah, cabrón, y te Sí, imaginas y una man- tratan de hacer eso Ajá, y y sí se ve no raro, funciona dices, tan bien. no, sí se ve raro esa carnal. No Vamos a ver Sí, otra. se ve como Pero, stop por motion, ejemplo, se sí, ve así, güey. Pero sí, o sea, ves las de Full Metal Alchemist, las de Death Note, las japonesas, pues sí son malas, güey. O sea, quieras o no, el Sí, anime es muy una difícil joya, adaptar güey. un anime Ajá, bien o sea, a un live action, Es porque muy, muy pues, es difícil. Y ahí entra también lo que decías tú, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Qué actores metes? O sea, ¿qué puedes hacer para que sea un hitazo? Sí. ¿No? Que fue un hitazo mal logrado el de Scarlett Johansson. Y aún así hay secuencias que, o sea, muy rescatables, ¿no? Sí, o sea, secuencias de acción, las fotografía, batallas las están, batallas, están muy chidas. O sea, personajes. sí, o sea, tiene cosas bastante rescatables, la verdad. pues sí, en o sea, comparación son- con otras, ¿no? Sí, Intentos de adaptaciones sí, de exacto, live intentos, action, o sea, intentos, yo creo que sí son Sí, yo creo que intentos. está en la parte alta, ¿no? De las, Yo creo que sí es de las de las mejorcitas. adaptaciones Sí, en de las general. mejorcitas sería como una cuarta, porque sí, las de Rurouni Kenshin, se las pueden ver, son una joya en comparación de live action. Son muy buenas, ¿verdad, Omar? Sí, sí. Son muy buenas. Pero sí, o sea, la joya que es esta película, pues es, o sea, pero también quiero recalcar que en ese entonces era o sea, estaban experimentando con un chingo de cosas nuevas en la animación. O sea, en cuanto a todos estos estudios de Akira, de Estudios Ghibli, que es muy famoso, se manejaban cosas nuevas en cuanto a animación, y eso fue lo que les dio un plus porque recordemos que el dato curioso de Akira, invirtieron muchísimo dinero para hacer esa película, que al fin y al cabo le salió bien porque lo recaudaron y lo dobletearon. O sea, todo el presupuesto de la película se multiplicó para bien, o sea, no fue de le invierto y nadie lo va a ver, ¿no? Que pues queramos, vemos o no, caray. ¿Otro coronavirus también? Sí, ya me avisaron. Alerta del del coronavirus, también. Ya me llegó la notificación. Sí está fuerte el coronavirus. ¿Dónde estás? Pero, pues es como lo vemos, ¿no? El mercado oriental es muy distinto al mercado occidental. Sí. Y lo vemos mucho Demasiado. en las películas, ¿no? Que pues lo único bueno que yo recalco en eso es de que el mercado occidental se está abriendo a todas estas nuevas historias en el mercado oriental que ya estaban hechas desde hace 25 años. O sea. Sí, claro. Al final, digo, en cualquier material, la fuente original siempre será superior, ¿no? Sí, O sea, bueno. en pocos casos... Bueno, La gran mayoría de las veces. Sí, la en mayoría de pocos- las veces. En pocos casos habrá que se mejore, pues, ¿no? sí, claro. Pero o sea, yo creo que se Ghost in the enriquece Shell más. es el ejemplo, ¿no? Hay que ver la película de anime porque es sí, la si empiezas a mejor. ver la de Scarlett, muchas veces Tal vez ni siquiera por la te tecnología, atrapará. ajá, Tal vez ni porque siquiera te también pasa atrapará eso, para ¿no? ver ya todo Yo lo creo demás. que eso también fue el error que tuvieron, que muchísima gente que no había visto la original vio Ghost in the Shell por Scarlett Johansson y fue así como de, Y no ok, se atrapó ¿qué estoy tanto. viendo? Tú sí viste la de Scarlett, ¿no? No, a mí no me ¿ninguno? atrapó, de hecho. O sea, ¿ves? Ah. ¿Ves? Fue así como de, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué es esto? ¿En qué está metida Scarlett Johansson ahora? Que no sea con el Capitán América o con Iron Man. Es que también Sí, yo creo que muchos claro. pensaban que era Sí. como cine, como indie, ¿no? O algo así. No sé, la verdad es que Porque estuvo mal marketeada, estuvo... Es que tampoco le puede dieron ser... un marketing bien, güey. O sea, No, por eso te digo, o sea, no... Tú lo hubieras hecho mejor, güey. Tal vez sí, güey. Para la otra, que te contraten, ¿no? Para Dejamos aquí tu Sí, contacto, pongan güey, aquí tu para- tarjeta. No lo voy a hacer.
Gracias. Personajes favoritos, escenas favoritas. Para mí la mayor es la mejor. Sí, creo que Se todos lleva la concordamos en película eso. y Sí. para mí la escena icónica es esa cuando se avienta de espaldas al edificio. Para mí es Ghost in the Shell. Ujú. O sea, ves eso y ubicas luego que es Ghost in the Shell. Es la Ghost in the película. Shell. Sí. Para ti. Sí, aunque estoy de acuerdo, la mayor, pero también su compañero. O sea, ella no sería quien es y no tendría la resolución de sus conflictos si no fuera por Batu, que siempre está ok. ahí ese vato apoyándola. Vato. Es el que le consigue el cuerpo orgánico del Y al mercado final, pirata, como en todas del las mercado historias, lo negro. van a acabar frenzoneando, güey. Sí, no, pero también él lo admite, o sea, él lo ve como somos amigos, güey, no hay pedo. Él sí está de acuerdo Güey, con eso, güey. pero no, güey, o sea, todo aquel que dice, ok, está bien, acepto que seamos amigos, está mintiendo, güey. Bueno, o sea, tal vez él no lo dice y lo expresa solo con sus acciones. O sea, va el extra de... sí, retomando lo que decíamos al principio, es un thriller. Se siente mucho como... voy a decir una tontería, como Arma Letal o estas parejas de policías, ¿no? Ok, sí, Aunque está... Como Viruta y Capulina. Sí, Como el gordo y el flaco. Como Sí, ¿no? pues, Shower, güey. ¿Cómo se- sí, pues, Ok, porque tienes, o sea, de entrada Ya. es una pareja dispareja, porque uno es humano y otro es un cyborg, Sí. ¿no? Sí, Totalmente. Mm. Entonces, y a pesar de eso, siempre le está respaldando, siempre le está tirando esquina, aunque es un personaje secundario, Pero es un complemento. cobra relevancia, creo, mucha hacia el final del desenlace, cuando ya ella es la conciencia del titiritero y Kusanagi parece que ya es otra persona. O sea, le habla, ¿no? Le dice en esta escena cuando tiene el cuerpo de niña, habla con Batu y le dice, es que creo que ya es otro pedo, ya no soy la que conocías, ¿no? Y tal vez ahí es donde lo frenzonean, pero porque ya evolucionó, tal vez ya no es la Kusanagi que él conocía. Y él también dice, ok, qué bueno que pude hacer este paso evolutivo, ¿no? Y la deja ahí para continuar con las aventuras que ya mencionabas en la segunda película. Sí, sí, sí. Pero, o sea, creo que es un personaje que a mí se me hace muy, muy relevante, pues. Ok. Una calificación rápida a esto. 9. Sí, material original 9, adaptación 7 puede ser. Yo le doy 9.5 a la original y le doy un 8 a la de Scarlett. Yo igual 9.5, porque sí es de mis películas de anime favoritas. Scarlett le da 0 porque no la ha visto. Y no la verá. No la veré. Pero, no, la verdad bueno. es que me quedo con material original. Muchas gracias, amigos. Gracias por vernos. Este es otro capítulo más. Gracias, Omar, Omi, de nuevo. por Muchas aceptar gracias. nuevamente la invitación con la Gracias misma por la ropa. invitación. La misma ropa que parece el mismo día. Sí, Pero no, Pero ya hay no sol. es. Ya hay sol. Sí. Bueno, amigos, nos vemos. Gracias. Cuídense. Bye. Chao.